Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia Jesús el Buen Pastor, hermanas de la Sociedad Femenil Rebeca, Pastor Salatiel Morales, muchas gracias por compartir tu púlpito conmigo, hermano. Se me está dando la oportunidad en esta mañana de compartir la palabra en uno de los días más importantes, o quizá el más importante de toda la cristiandad. Porque estamos nosotros celebrando, conmemorando, recordando el día memorable, precioso, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. No sé si ustedes han escuchado un canto, aunque el canto no tiene nada que ver con la resurrección, pero dice este canto, y de ahí me surgió el título de la predicación. Este canto dice: Él nos levantará, Él nos levantará. Y yo le titulé así a este canto, haciendo alusión a la resurrección. Él nos levantará, hermanos. Así como Dios lo levantó a Él de entre los muertos, Él nos levantará a nosotros. Y ese es el título de esta predicación. Él nos levantará. Y está basada en 3 versículos de Job. Job 19, 25 al 27, que a la letra dice así. Si tú quieres, puedes acompañarme a hacer esta lectura ahí en tu casa. Y la palabra de Dios dice, Job 19, 25 al 27, y después hacemos una oración y entramos de lleno a compartir la palabra de Dios. Dice así: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Y aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Oremos al Señor. Padre, danos palabra sabia, palabra que nos edifique, palabra que nos confronte, palabra que nos haga ver el poder que hay en la resurrección, y así como levantaste de entre los muertos a tu Hijo Jesucristo, también Él nos levantará a nosotros en el día postrero, en el día de la resurrección. Que así sea, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Mi amado hermano, el mexicano es famoso en todo el mundo. Y es famoso por varias cosas. Es famoso, por ejemplo, por su comida, por su gastronomía. Los tacos son muy famosos en todas partes del mundo. Tú pregunta en el rincón más lejano. El otro día había un video que allá cerca de Nepal, en Katmandú, estaban entrevistando a unas personas y les decían: oye, ¿tú has escuchado de México? Y en su idioma ellos decían: oh, taco, taco. Somos famosos por los tacos, somos famosos por los mariachis, somos famosos por las telenovelas. Qué triste, ¿verdad? Somos famosos por las ruinas arqueológicas. Pero también, fíjate, malamente el mexicano es famoso porque se dice del mexicano que no tiene miedo a la muerte, que juega con la muerte, que se burla de la muerte, que hace calaveras, que hace fiesta, que hace carnaval de la muerte. Y pareciera que esto es así, pero el genial Octavio Paz, en su libro El laberinto de la soledad, él menciona y dice: no es que el mexicano no le tenga miedo a la muerte, al contrario, el mexicano se burla de la muerte, juega con la muerte porque le tiene miedo. Y yo veía que esto es ciertísimo, hermanos. Miren, esto lo prueba el hecho de que hay un creciente aumento en la adoración a la Santa Muerte, a la niña blanca, a la niña bonita, a la Catrina, como le dicen. Aún dentro de la iglesia popular están surgiendo obispos, están surgiendo iglesias que se están separando y que ahora veneran a la Santa Muerte. En Tepito hay una iglesia muy grande de la Santa Muerte. Y yo veía que la adoración a la Santa Muerte no es otra cosa más que prenderle velas, adorarla y tenerla quieta y decirle: no vengas pronto, ayúdanos, cuídanos, no te manifiestes. Porque la gente le tiene miedo a la muerte. Y no solo el mexicano, todos los que no conocen de Cristo, los que no tienen la plena convicción de la resurrección, le tienen miedo a la muerte. Pero los cristianos no somos de esos, porque la Biblia dice que los cristianos no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Y si tú te das cuenta, me impresiona, y es la primera cosa que yo quiero enseñarte de este pasaje. Dice Job, 1650 años aproximadamente antes de Cristo. Job ya tenía la certeza, la convicción de que tendría un redentor y de que ese redentor se levantaría, resucitaría. ¿Quién le reveló a Job?
El Espíritu Santo, Dios le hicieron saber 1650 años antes de que siquiera nosotros hubiéramos escuchado o se hubiese escuchado en la historia de la humanidad la doctrina de la resurrección. Y Job ya lo sabía. Y no solamente eso, amado hermano, sino que lo tenía por convicción. Y yo te invito que la resurrección sea una convicción en tu vida. Escucha lo que dice Job. Yo sé que mi Redentor vive. Él lo sabía, era una convicción, lo creía. No es que nadie se lo hubiera platicado, no es que Dios se lo había revelado de manera directa a él. Sino, ¿cómo te explicas que 1650 años Job supiera esto? Y en un mundo, hermanos, donde no se acepta, fíjate, el mundo hoy en día no acepta la resurrección, lo creen un mito. Por ejemplo, esos libros de Dan Brown, esos libros del Código Da Vinci, esos libros de ángeles y demonios que después se hicieron películas, ¿qué dicen al respecto? Son herejías, por supuesto, pero dicen que Jesucristo en realidad no murió, que Jesucristo se casó con María Magdalena, tuvo hijos y que esos hijos son el Santo Grial y que esos hijos son los gobernantes de las dinastías de reyes europeos. Pero eso es lo que se dice hoy, pero desde la época del Señor Jesucristo no se creía en la resurrección. Mucha gente decía, no, pues lo que pasó es que los discípulos robaron el cadáver. Otros decían, lo que pasó es que realmente no murió, simplemente le dio un síncope, un desmayo, y después cuando le dio el aire se levantó y se paró. Y uno dice, ¿y quién le removió la piedra, no? Pero nosotros tenemos que tener la convicción. Mira, déjame decirte, esto se ha dicho mucho, ¿verdad? La tumba de Mahoma tiene los restos de Mahoma. La tumba de Buda, de Siddhartha Gautama Buda, tiene los restos de Buda. Pero es impresionante, las personas que han ido a Israel, es impresionante ver cómo en ese lugar donde estaba el sepulcro hicieron toda una basílica que se conoce como la Basílica del Sepulcro. Y la gente que ha ido o los que lo hemos visto por video, nos damos cuenta que es impresionante llegar porque es un lugar impresionantemente hermoso. Y entonces cuando llegas al lugar, a la tumba, al sepulcro, lo encuentras vacío, incluso puedes entrar. No sé si ahora dejen, pero hay unos cordones ahí y se pueden tomar fotos de ese lugar. Está vacía la tumba de Cristo. Y esa debe ser nuestra convicción, de que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y que cuando alguien busque nuestra tumba, va a estar vacía, hermanos. Pero Job no se queda ahí, sino Job dice, yo sé que mi Redentor vive, pero al fin se levantará sobre el polvo. Y es impresionante, ¿no? Nuevamente cómo Dios le revela a Job, cómo ya había esa concepción en Job, 1650 años antes de Cristo. Y perdón que sea reiterativo en esto, pero es que es impresionante. Cómo él sabía ya que nosotros somos polvo y al polvo volveremos. De hecho, los científicos hoy en la actualidad dicen, queridos hermanos, que nosotros los seres humanos estamos conformados de algo que le llaman chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y de 17 elementos más, zinc, potasio, fósforo, 17 elementos más. Y están en la tierra, y Dios nos hizo de la tierra, y hemos de regresar a la tierra. Y Él dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará del polvo. Se levantará de la muerte. Y qué tremendo, porque ese término que usa Job aquí para levantarse, y por eso le puse yo así a esta predicación, Él nos levantará, es el mismo término que se usa en el Nuevo Testamento, y ese término es anástasis, que significa levantarse, despertarse, incorporarse. Nuestro Señor Jesucristo no se quedó tendido, porque cuando una persona se muere queda tendida, inerte, acostada, no se puede mover. Un muerto no lo puedes sostener parado, a menos que lo pongas en una... No, y entonces dice ahí, Él se levantará. Fíjate cómo es bien impresionante también ver que mucha gente dice, ¿no? Las filosofías materialistas dicen,
aquí se termina todo. Por eso comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esa era la filosofía materialista de los epicúreos, pero que no está muy lejos de lo que vive la gente el día de hoy. Muchos jóvenes dicen, tú vive la vida, disfruta, porque al fin te vas a morir y ya después de la muerte no hay nada. Esa es la visión materialista. Pero a mí me viene a la mente lo que dijo el gran evangelista Moody. Ese famoso evangelista Moody dijo una vez, cuando alguien les diga que yo estoy muerto, no les creáis, porque estoy más vivo que nunca. Él estaba haciendo alusión a que después de la muerte comienza una realidad postrera, mucho más duradera, porque será eterna, tanto para los que se pierden como para los que se salvan. Pero miren, ¿cuántas filosofías hay, ¿no?, en cuanto a esto? Muchos dicen, no, pues aquí se termina todo. Otros, por ejemplo, en el Oriente, tanto budistas como confucionistas y varias pues, teologías orientales creen en la transmigración de las almas, creen en la reencarnación de las almas. Los hinduistas también. Incluso se dice, ¿verdad?, que en la India, y lo pasaban el otro día en la televisión, en la India hay un templo donde hay muchas ratas, ¿no? Y la gente no puede pisar a las ratas porque literalmente, y a nosotros nos da risa, pero literalmente esa gente cree, no es cuestión de risa, porque esa gente piensa que una de esas ratas es su tía, su familiar, su mamá, su papá, que murieron y que reencarnaron en esas ratas. Así hay gente que cree en eso. Y nosotros, por supuesto, no creemos ni en el materialismo que dice que aquí se termina todo, ni siquiera creemos tampoco en la transmigración de las almas, en la reencarnación. Nosotros creemos que después de que morimos viene la resurrección general de los muertos. Y así como Dios lo levantó anastas, y significa resurrección, levantó a Cristo de entre los muertos, nos levantará también a nosotros. Él se levantará del polvo, dice la palabra de Dios. Pero la tercera cosa, hermanos, que podemos encontrar en este pasaje es impresionante. Porque mira lo que dice Job 19, 26 al 27. Lo voy a volver a leer para que nos refresque este pasaje. Dice, y después de deshéchame esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Y aquí, mis amados hermanos, nos está diciendo que resucitaremos con un cuerpo glorioso. Está hablando de la doctrina de la glorificación del cuerpo. Y es que hablar de resurrección no es hablar de la resurrección del alma. El alma sabemos que es inmortal. El alma vuelve a Dios que la dio. Alma y espíritu es lo mismo, no son dos cosas diferentes. El alma o el espíritu vuelven a Dios que los dio. Y aquí estamos hablando del cuerpo, de la glorificación del cuerpo, de la resurrección del cuerpo. Y nos está diciendo, sí, cuando una persona se muere, dice, después de deshecha esta mi piel. Mira, déjame decirte, aquí quiero leerte esta estadística, este estudio. Fíjate lo que dice. 3 días después de una persona de muerta, tan solo 3 días después, las uñas se empiezan a desprender. 3 días después. A los 4 días los cabellos se despegan del cráneo. Escucha esto. A los 5 días el cerebro se empieza a podrir. Y también los insectos invaden los genitales. Esto es al 5.º día. Al 6.º día, la piel se pone negra y se desprende. Al 7.º día, 7 días después de muerto, el vientre de la persona explota y huele muy mal. Y a los 60 días, yo podría seguirme así, ¿no? Pero no acabaríamos. A los 60 días ya no hay nada más que el esqueleto. Solo 2 meses después ya no hay nada más que el esqueleto. Es decir, cuando morimos, la muerte hace estragos en nuestro físico. Y vuelve al polvo, y se va deshaciendo y vuelve al polvo. Pero ya vimos, nuestro Redentor se levantó del polvo. Y nosotros también nos levantaremos del polvo. Aunque claro, bueno, Jesucristo sabemos que no vio corrupción y Él no, realmente en Él no hubo este proceso de putrefacción. Pero nosotros sí lo habrá, mis amados hermanos. Y aquí dice, ¿verdad? Él nos levantará del polvo. Y fíjense, después de deshecha esta mi piel, hay una realidad después de, y es el cuerpo glorificado.
Muchos dicen, pues es que cuando estemos allá ya resucitados no seremos nosotros mismos, será otra realidad. No, aquí dice que el Señor nos dio una esencia. Dice, yo mismo he de ver a Dios. Vamos a ser nosotros con un cuerpo glorificado, pero en esencia vamos a seguir siendo nosotros, nuestra alma. Vamos a llamarle así, ¿verdad? Esa alma que se fue con Dios el día de la resurrección de los muertos, cuando nos dio el cuerpo glorioso, pues esa alma vendrá a nuestro cuerpo, ¿no? Por así ser muy gráficos. No sabemos de qué manera, pero así será. Y nosotros seremos nosotros mismos y nosotros hemos de ver a Dios. Y este cuerpo glorioso nos habla de aquellas glorias que menciona el libro de Apocalipsis en sus capítulos 20 y 21, cuando habla acerca de la Nueva Jerusalén y cuando nos dice que será un cuerpo hermoso porque ya no tendrá ni sufrimiento, ni dolor, ni llanto, no le hará falta ni la luz del sol, ni la luna. Será un cuerpo glorioso. Un cuerpo glorioso. Y eso es lo que nos espera con la resurrección, mis amados hermanos. Eso es lo que nos espera a nosotros con la resurrección. Él nos levantará. Tengamos la firme convicción de lo que Job tenía. Tú y yo sabemos que nuestro Redentor vive. Redentor significa aquel que nos sacó de la inmundicia, nos compró con su sangre y ahora somos sus hijos, somos sus redimidos. Y también nos levantará del polvo. Algunos tendrán la bendición de que cuando venga el Señor no verán muerte, se los llevará el Señor. Pero la gran mayoría, si Dios así lo dispone, moriremos. E iremos a la tumba y nos empezaremos a podrir. Y hay mucha gente que dice, ¿verdad? Ay, no, a mí que no me incineren. O hay mucha gente que dice, ay, no, pues ay, qué feo, no me van a comer los gusanos. No, eso ya no lo vas a sentir, es tu cuerpo. Pero aún ese cuerpo, aún los que murieron en el mar, dice la Biblia, que aún el mar arrojará sus muertos. Y aún esos muertos que están en pedazos, que están hechos trizas, que están ya totalmente descompuestos, resucitarán y Dios los hará gloriosos. Eso es, amado hermano, hablar de la resurrección de Cristo, es hablar de nuestra resurrección. Y por eso, con razón, el apóstol Pablo dice allá en Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo sé que mi Redentor vive y se levantará al fin del polvo y nos levantará al fin del polvo a nosotros. Y yo sé que estos ojos que se han de desgastar, esta carne que se ha de arrugar, que se ha de podrir, se va a levantar glorificada y verá a Dios y será mi esencia, seré yo mismo glorificando a Dios. Y eso, hermano, es la victoria de la resurrección de Cristo que se efectuará en ti para que finalmente con ese cuerpo glorioso glorifiques a Dios, glorifiquemos a Dios. Y termino con esto. Esta resurrección será efectuada, mis amados hermanos, en cada uno de nosotros, los creyentes y no creyentes, todos resucitaremos. Pero algunos resucitaremos para vida eterna, para estar con el Señor toda la vida, con nuestro cuerpo glorificado. Un cuerpo que ya no sufre, un cuerpo que solo glorifica a Dios, que está gozando de las bendiciones de Dios. Qué hermoso, qué precioso. Imagínate un lugar donde ya no hay sufrimiento. Qué preciosísimo es eso. Pero también para otros será una realidad la resurrección, porque resucitarán para muerte eterna. Para muerte eterna, para condenación eterna. Irán al infierno, donde el sufrimiento no termina. Y algunos creen en el aniquilacionismo, ¿no? Que ahí, llegan las personas al infierno y quedan aniquiladas y ahí se acaba todo. No. La Biblia habla de que también la resurrección de los muertos es para condenación eterna. Por eso asegurémonos de que nosotros somos salvos, de que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y hablemos del Evangelio, prediquemos a nuestros familiares. La resurrección también nos invita a que nosotros podamos predicar a aquellas personas que no tienen todavía a Cristo. Muchas gracias, mis amados hermanos de la Iglesia Jesús el Buen Pastor. Gracias por la invitación. Vamos a hacer una oración para terminar este momento. Padre, gracias porque en tu infinita misericordia tú has querido, Señor, hablarnos acerca de la resurrección. Y porque has querido operarla en tu Hijo Jesucristo y también en nosotros.
Te bendecimos, te agradecemos y te loamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que es las primicias de la resurrección. Primero Él y después nosotros también, Señor. Gracias